Buenas tardes, nuestro tema es la diversidad cultural en México. Mi equipo está integrado por Evelyn, por Samara, Nasbet, Cassandra y Yolet. Y Fernanda Teresita. Nosotras les vamos a hablar de qué significa la diversidad cultural, los conceptos de cultura, la vestimenta y artesanías, las fiestas, las tradiciones y muchos temas muy importantes más. Pues yo les voy a hablar qué significa la diversidad cultural. Pues la diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que existen en el mundo, o incluso dentro del país o de la comunidad. Pues cada cultura tiene sus propias tradiciones, costumbres, sus vestimentas, las lenguas. Esta diversidad surge pues cómo las personas viven en distintos entornos, tienen diferentes historias y modos de organización social. Les voy a hablar también del concepto de cultura. Pues la cultura es el concepto, conjunto de conocimientos, costumbres, valores, creencias, normas, sus tradiciones. Pues a través de sus culturas, las personas aprenden a comportarse, de comunicarse y darle sentido, pues al mundo que nos rodea. También les voy a hablar sobre el concepto de cultura según la UNESCO. Pues la cultura es el resultado de la acumulación de experiencias compartidas y de adaptación de diversas circunstancias. Pues según la UNESCO, definió que la cultura es el conjunto de los rasgos distintos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. Ahora yo les hablaré acerca de los antecedentes históricos. Nos ponemos desde el inicio en la época prehispánica, justo antes de la llegada de los españoles. Se sabe que México ya era un territorio que estaba habitado por grandes variedades de pueblos indígenas, pues entre ellos se encontraban los mayas, zapotecas, mixtecos, entre otros más. Cada uno de estos ya contaba con su propio idioma, su forma de gobierno, sus tradiciones, incluso tenían su propio arte y conocimientos científicos. Este periodo sentó las bases en las enormes diversidades culturales que caracteriza el país. Pero a partir del siglo XVI, ante la llegada de los españoles, se produjo un fuerte proceso de mestizaje donde se juntaban tanto los indígenas como parte de los españoles. En eso hubo una gran imposición por parte de ellos, queriendo cambiar el idioma, aplicando la religión católica e incluso las costumbres, o sea, tratando de volver a los indígenas europeos. Más adelante, justo durante más de 3.000 años, en la época colonial, la sociedad novohispana estuvo formada por una gran variedad de grupos indígenas. Entre ellos, pues los mismos españoles, mestizos de españoles indígenas, africanos esclavizados y criollos. De esta manera, al mismo tiempo estaban surgiendo identidades culturales, o sea, básicamente la mestiza. Se manifestaron en la gastronomía, en la música y en la arquitectura. Tras la independencia, en el siglo XIX, ahí es cuando México quiso reconstruir una nueva identidad de nación. Sin embargo, el intento por querer unificar la cultura, que bajo la idea que se tenía que era México, estaba muy arraigada sobre la herencia mestiza, pues la cultura indígena pasó a segundo plano junto con la afrodescendiente. Entonces ahora, en el siglo XX, tras la revolución, se intenta volver a valorar la herencia indígena que forma parte esencial de la identidad nacional. Sin embargo, pues no fue hasta el siglo XX que se le reconoció oficialmente como un país pluricultural, gracias a las luchas de las sociedades y al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. Entonces, a esto se pregunta si México es un país multicultural. Pues claro que sí, porque en su territorio conviven y se reconocen gran diversidad de pueblos, lenguas, tradiciones, costumbres, incluso desde la forma de vida de cada persona. Pues desde tiempos antiguos, el territorio mexicano fue el hogar de civilizaciones originarias. Como ya mencioné, pues mexicas, mayas, zapotecas, mixtecas, en las cuales pues
Nuevamente, cada una de estas tenía su propia lengua, su religión, sus conocimientos y incluso su organización social. Entonces, tras la conquista, como que esta cultura que teníamos sobre diferentes tribus, diferentes tipos de personas, con sus conocimientos, con su forma de ser, se expandió. Pues ahora los españoles no solo éramos mayas o zapotecas, sino que también venían los europeos, incluso los africanos, dando así origen a una cultura más compleja y diversa. A partir de ahí, en la Constitución, en el artículo número 2, se establece que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente de sus pueblos indígenas. Hoy en día ya existen 68 pueblos indígenas y se hablan más de 60 lenguas, o sea, aparte del español, claro. En esta, pues la diversidad cultural está a todo lo que da, o sea, tenemos desde gastronomía con platos tradicionales, el arte, la música y la danza. De esta forma, nos damos cuenta que somos un país multicultural. Y pues antes de terminar mi parte, les quisiera hablar también sobre las lenguas indígenas y quisiera citar específicamente esta parte. Las lenguas indígenas son parte fundamental de la riqueza y cultura lingüística del país. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo, pues en su territorio se hablan 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes pertenecen a pueblos originales, según el Instituto Nacional de Lenguas, INALI. Pues muchos sabemos que desde el inicio de México, las lenguas indígenas son herencia, son lo que éramos nosotros, lo que seremos toda la vida, porque aunque se pierdan, son parte de nuestro patrimonio, son lo que fuimos. Cada una representa nuestra forma distinta de entender y ver el mundo. Por más que, por ejemplo, hay países donde tenemos, por ejemplo, aquí, o sea, en México, basándonos en México, podemos decir que, por ejemplo, la palabra de que elote, cuando alguien pide un elote, no solo se basa en una cosa, sino que aquí, por ejemplo, le podemos decir de otra manera y en otro estado otra y así, o sea, es multicultural. Pero, ¿qué da origen a las lenguas? O sea, las lenguas indígenas de México, pues son herencias. Tanto la lengua maya como la otogue, la yutunagua y la totononaco de Tepechua. Y pues más adelante, respecto otra vez a la Constitución mexicana, el artículo número 2 y la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del 2003, reconoce que todas las lenguas indígenas son lenguas nacionales, con la misma validez que el español. Las lenguas tienen el derecho a recibir educación, justicia y servicios públicos en su lengua materna. El Estado debe preservar y fortalecer, incluso hasta promover su uso. Pero, dada la situación actual, al parecer, reconocer legalmente las lenguas indígenas se encuentran en riesgo, pues muchas personas han notado, o sea, a partir de cierto momento, ya no hablarlas más por diferentes cosas. Puede ser por la discriminación que se sufre, o sea, las personas que dañan a otras o se burlan abiertamente de estas personas. La migración, o sea, estar tú en tu pueblo, hablar, por ejemplo, maya, y tener que ir a otro lugar donde nadie habla tu lengua. Te hace con el tiempo perder, o sea, saber que esas palabras que tú antes hablabas en tu día a día se pierden, porque al no estar usarlas constantemente, ya no sabes qué es lo que, pues de dónde venían. Al igual que también la pérdida de hablantes. En esto, tomando en cuenta a los más jóvenes, porque personas ya adultas, pues ellos crecieron y ellos vivieron bajo estas lenguas, pero al perderlas y sus nietos, bisnietos, no querer pues formar parte de esa cultura, no querer aprender ese patrimonio que tienen, se pierde. Aquí el INALI clasifica varias lenguas como de alto riesgo, como el quiquihuá, el papago o el ayapaneco, que pues tiene muy pocos hablantes. Es muy importante, o sea, cada lengua indígena refleja una composición única, una forma particular de nombrar la naturaleza, el tiempo, los valores y la comunidad. Entonces,
significa que hay que tratar de mantenerla viva y en la memoria de la cultura y historia de México. La cocina mexicana pues no es solo una forma de alimentación, pues también es una expresión, nuestra expresión cultural e identidad nacional. Ha sido transmitida de generación en generación. De hecho, en el 2010 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor histórico, social y cultural. La gastronomía mexicana muestra cómo la diversidad cultural genera una gran variedad de sabores, costumbres y formas de convivencia entre nosotros. Cocinar y compartir los alimentos es una práctica que une a las comunidades y celebra la mezcla de culturas que forman a México. Entre los ejemplos pues más destacados están el maíz, el chile y el frijol. Esto es base a la dieta prehispánica, siguen siendo pilares en la comida actual. La cocina oaxaqueña combina ingredientes autóctonos con técnicas ancestrales como en los moles. La gastronomía del norte se caracteriza por la carne asada y el uso del trigo. Y pues en la costa predominan los mariscos y platillos con influencia afrocaribeña. Algunos otros ejemplos de gastronomía mexicana vienen siendo los tacos, tamales, pozole, mole poblano, enchiladas, chiles en nogada, sopes y gorditas, birria, elotes y esquites, guacamole y totopos, que son lo que más destaca pues de nuestra diversidad en México. La vestimenta y las artesanías mexicanas reflejan la gran diversidad cultural del país. Cabe recalcar que cada región tiene lo que son las prendas, los diseños y las técnicas propias que expresan la historia y la identidad y tradiciones. Hablando de la vestimenta tradicional, ahí se elabora lo que es la telar de la cintura de pedal y suele incluir bordados con símbolos de la naturaleza y la cosmovisión de cada pueblo. Hablando de las artesanías, son productos hechos a manos, que son las técnicas ancestrales, donde viene siendo la cerámica, el barro, el arte, el huichol, los cestería y la joyería de plata y pues las máscaras tradicionales. Estas expresiones culturales son muy importantes porque aún así preservan la identidad y nos transmiten lo que son los conocimientos, fortalecen la economía local y forman parte del patrimonio cultural de México. México es un país con una gran diversidad cultural y esto se refleja pues en las fiestas y tradiciones. Muchas combinan tres elementos que son indígenas, europeos y africanos. No solo son pues momentos de diversión, sino también formas de transmitir historias, valores y costumbres de generación en generación. Entre las celebraciones más importantes está el Día de Muertos, donde se honran a los antepasados con los altares, flores y calaveras de azúcar. En Oaxaca, Guelaguetza, pues es bailes, músicas y danza. Muy reconocida la Noche de Rábanos, muestran la riqueza indígena a través de lo antes mencionado. Los carnavales de Veracruz y Mazatlán, así como el carnaval de Huajotzingo, combinan música, desfiles y tradiciones afrocaribeñas y españolas. Las fiestas religiosas también son muy representativas, como la Semana Santa, la fiesta de la Candelaria y la celebración de la Virgen de Guadalupe.
donde las comunidades se unen en procesiones, rezos y gastronomía típica como la que ya mencioné anteriormente. En general, estas fiestas permiten conservar la identidad cultural, favorecer la convivencia y mostrar la riqueza y diversidad de México. Cada región tiene pues su forma de celebrar, lo que hace que las tradiciones sean únicas y variadas en todo nuestro país. La música y la danza en México pues también son manifestaciones que reflejan la mezcla de las raíces indígenas, en las españolas, en las africanas y en las mestizas. Como dije anteriormente, pues cada región tiene ritmos, instrumentos, bailes propios que expresan su historia e identidad. Hablando aquí en lo que es la música tradicional, ahí incluye los sones, los corridos, los jarabes, los guapangos y las marimbas. En cada uno pues se utilizan los que son los instrumentos característicos como la guitarra, el violín, la jarabana, el arpa o los tambores. Ahí viene siendo según la región. En la danza tradicional se utiliza más en las fiestas rituales y celebraciones. Unos de los ejemplos importantes son la danza de los voladores, la danza cochera, los sones jarochos, la danza de los viejitos, que es muy popular, los matachines y los bailes folclóricos, que también son muy populares de cada estado. Estas manifestaciones pues son muy importantes porque es lo que preservan las tradiciones, que fortalecen lo que son la identidad comunitaria y nos transmiten siempre lo que son los valores y celebran la diversidad de cultura de nuestro país. Religión y creencias. En México, la religión predominante es el catolicismo, aunque se ha observado una disminución en su porcentaje junto con un aumento de protestantes, evangélicos y personas sin religión. Catolicismo sigue siendo la religión más extendida, aunque con una menor proporción de fieles. México es el país con el segundo mayor número de católicos en el mundo después de Brasil. Protestantismos y evangelismo. Estos grupos, que incluyen evangélicos y pentecostales, han experimentado un crecimiento notable, especialmente en las últimas décadas. Sin religión, el número de personas que se identifican como ateos, agnósticos o que no profesan una religión específica ha aumentado significativamente según datos del INEGI 2020. Otras religiones. La diversidad religiosa en México incluye otras denominaciones como la islámica, judaica y diversas creencias orientales, espiritualistas, así como cultos populares y escuelas esotéricas. Regiones culturales de México. Las regiones culturales de México se dividen en 3 superáreas culturales del México antiguo: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. Mesoamérica se ubica en el centro y sur del país y fue el hogar de civilizaciones avanzadas como los olmecas, mayas, zapotecas y mexicas. Se caracterizó por su agricultura, desarrollo de ciudades complejas, escritura jeroglífica y calendarios. Oasis América se extendió por el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Sus habitantes, como los Anasazi, Mogollón y Jojocam, eran en su mayoría agricultores sedentarios que desarrollaron centros ceremoniales y agrícolas en zonas desérticas. Aridoamérica comprendía gran parte del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Era una zona árida habitada por grupos nómadas y seminómadas dedicados a la caza, la recolección y la pesca. Yo les voy a hablar sobre la importancia. Primero que nada, pues fortalecer la identidad nacional, porque la diversidad cultural pues nos une como un país al reconocer y valorar nuestras experiencias. Esto significa que aunque todos seamos distintos, esas diferencias también nos representan y nos hacen sentir parte de una misma nación.
También impulsa el turismo y la economía. Muchas de nuestras tradiciones, festivales, artesanías y formas de vida atraen visitantes de otros lugares y eso ayuda a generar empleo y desarrollo en las comunidades locales. Por último, también, pero ya me equivoqué. Primero, pues México es un país con más de 60 pueblos indígenas y cada uno tiene sus propias lenguas, tradiciones y formas de ver el mundo. Toda esa variedad cultural enriquece muchísimo nuestra identidad nacional. Además, contamos con un gran patrimonio histórico, las costumbres, las danzas, la gastronomía y las artesanías. No solo son prácticas culturales, sino que representan siglos de historia y mezclan culturas. Gracias a eso, México es un país muy diverso, rico en tradiciones y con una identidad cultural muy fuerte. También fortalece la identidad nacional, porque la diversidad cultural nos une como el país al reconocer y valorar nuestras diferencias. Esto significa que aunque todos seamos distintos, esas diferencias también nos representan y nos hace sentir parte de una misma nación. También impulsa el turismo y la economía. Muchas de nuestras tradiciones, festivales, artesanías y formas de vida atraen visitantes de otros lugares y eso ayuda a generar empleo y desarrollo en las comunidades locales. Por último, promueve el respeto y la inclusión. Cuando fomentamos la diversidad, aprendemos a convivir con personas que tienen costumbres distintas a las nuestras y eso ayuda a construir una sociedad más justa, tolerante y respetuosa. Como retroalimentación, nosotros hicimos una encuesta para saber qué es lo que piensan pues algunas personas. La primera pregunta dice, ¿sabes qué significa diversidad cultural? El 75% dijeron que sí, el 5% no y el 20% no estoy seguro. La segunda, ¿consideras que México es un país con mucha diversidad cultural? El 80% dijo que sí, el 10% que no y el otro 10% que poco. ¿Qué tan importante crees que es preservar las tradiciones culturales? El 85% dijo que era muy importante, el 10% algo importante y el 5% poco importante. ¿Crees que la diversidad cultural influye en la identidad de los mexicanos? El 75% respondió que sí, el 10% no y el 15% no sé. ¿Participas en alguna fiesta o tradición cultura mexicana? El 30% respondió que sí, cada año, el 45% a veces, el 15% casi nunca y el 10% nunca. ¿Qué tipo de expresión cultural te parece más representativa de México? Gastronomía, el 30%, música y danza, el 15%, fiestas y tradiciones, el 45% y las artesanías, el 10%. ¿Conoces alguna lengua indígena mexicana? El 25% sí, el 45% no. He escuchado algunas palabras, el 30%. ¿Qué comida tradicional mexicana te representa más o consumes? Pues hubo 20 respuestas, pero la que más se repetía pues eran los tacos. ¿Crees que en México se respeta la diversidad cultural de todos los pueblos? El 50% dijo que sí, el 10% que no y el 40% en parte. ¿Has presenciado o escuchado comentarios discriminatorios hacia alguien? Pues el 75% dijo que sí, el 20% no y el 5% prefiero no responder. ¿Piensas que las nuevas generaciones están perdiendo el interés por las culturas? El 55% respondió que sí, el 20% no y el 25% no sé.
¿Crees que la educación debería incluir más contenido sobre las culturas? El 75 respondió que sí, el 10 que no y el 15 no sé. Dale. Y pues por nuestra parte sería todo.